Bueno, como ya explicaron, pues les voy a platicar un poco de los resultados que estuve leyendo y explorando en este verano. La primera parte de la exposición va a ser una introducción panorámica y completamente informal acerca de qué rayos es eso de TDA y pues que entendamos más o menos cuáles son las ideas que están detrás, ¿no? Entonces, bueno, este es el plan, ¿no? Primero, descubrir un poco qué es eso de TDA para los que nunca lo habían escuchado, cuáles son las áreas de interés que a lo largo del periodo exploratorio que tuvimos pues, nos topamos con ellas, qué es eso de homología persistente, que es el caballo de batalla del TDA, y luego sí, de entre los artículos que estaban relacionados con las aplicaciones a genética, por cuestiones de tiempo les voy a platicar una parte muy breve de uno de ellos, ¿no? Pero creo que está accesible. Bueno, el análisis topológico de datos pues es una técnica muy reciente, tiene cerca de 15 años desde que se originaron las primeras ideas, surge dentro de un grupo de topólogos, es desarrollar técnicas que nos permitan estudiar los aspectos cualitativos de un conjunto de datos, en particular lo que son las propiedades topológicas y las propiedades geométricas de ese conjunto de datos. A lo largo de toda la plática pues vamos a estar hablando de datos y bueno, cuando hable de datos lo podemos pensar como un conjunto finito de puntos en algún espacio, ¿no? En algún RN, por ejemplo, o en algún espacio dependiendo del contexto. Básicamente este es el paradigma que se usa en TDA, ¿no? Se tienen los datos, que como ya lo dije es un conjunto finito de puntos en algún lado, de alguna manera que ahorita vamos a ver cómo le vamos a asociar una estructura topológica, ¿no? Que queda pues, determinada por los datos, ¿no? A esa estructura topológica le vamos a estudiar sus propiedades y esas propiedades son las que vamos a ver qué nos dicen sobre los datos, ¿no? O sea, qué tienen que ver las propiedades topológicas de la estructura que les asociamos con la naturaleza y el contexto donde se originaron los datos. Es la idea del trabajo, ¿no? Bueno, las áreas de interés que bueno, nos encontramos, pues obviamente es la topología, que es donde se originaron estas ideas, ¿no? Y resulta ser que pues, ha sido como un campo fértil para la investigación meramente teórica en topología y también en sus aplicaciones, ¿no? Principalmente en lo que es la homología persistente, se utilizan cosas como homología simplicial, como funciones de Morse y algunas otras por ahí, ¿no? Algunos de los topólogos que estuvieron más involucrados pues, cuando empezó todo este movimiento pues, son estos de ahí, ¿no? Principalmente de Estados Unidos, de universidades como Stanford y Duke y algunas otras por ahí, ¿no? Es claro también que pues, se necesita bases fuertes de computación porque para poder utilizar datos reales para aplicaciones concretas pues se tienen que llevar todas estas ideas algorítmicas y estas ideas de topología a algoritmos concretos en la computadora, ¿no? Entonces una rama de los esfuerzos de computación en este tema pues se ha dedicado a pues, escribir en código para poder trabajar con datos reales, ¿no? Y por otra parte, estas técnicas de análisis de TDA se han aplicado en problemas concretos en el contexto de computación, tales como el machine learning, el reconocimiento de objetos en 3 dimensiones, el procesamiento de imágenes, bueno, ya nos van a platicar de las redes de sensores y algunos otros, ¿no? Bueno, por último, también están interesados aquí la probabilidad y la estadística, porque si lo vemos desde este otro ángulo, simplemente como una herramienta para analizar datos, pues no deja de ser más que una herramienta heurística. Entonces, si queremos hacer un mejor análisis de datos, es necesario incluir ahí la probabilidad y la estadística, ¿no? Es muy reciente, todos los artículos que encontramos de probabilidad en el tema tienen a lo más 5 años, 4 años, y es muy variado los temas con los que lo relacionan, ¿no? Desde probabilidad en espacios de Banach, desde permutaciones, inferencias estadísticas concretas para la homología persistente, hasta cosas como topología estocástica, ¿no? A lo largo de los seminarios, después estarán viendo más a fondo pues, algunos de todos estos temas. Y bueno, algo muy interesante es que aunque es bastante nueva esta herramienta, ya tiene aplicaciones en campos muy variados, ¿no? Dentro del contexto científico y dentro de contextos pues, como el sector público o la industria, ¿no? Nos encontramos aplicaciones a juegos de datos dentro de la química, de la genética, de la medicina, de la neurobiología, las redes de sensores y bueno, algunas otras muy variadas del sector público, ¿no? Ahora sí, ¿no? La homología persistente. ¿De qué se trata esto, ¿no? Como ya vimos, pues esta es la idea, esto es lo que vamos a hacer, ¿no?
La estructura topológica que les vamos a asociar a los datos es una cosa que se llama complejo simplicial. Ahorita vamos a dar un ejemplo de cómo se construyen. Hay distintas maneras de asociarle el complejo simplicial, dependiendo de qué quieres hacer y de cómo son los datos, ¿no? Y las propiedades topológicas que les vamos a estudiar pues, son los grupos de homología, los números de Betti. Y en un lenguaje un poco más terrenal nos interesan pues, las componentes conexas y los agujeros que tienen, agujeros en distintas dimensiones, la estructura que le asociamos a estos datos. Bueno, hay distintos complejos simpliciales que se usan dentro de todo este contexto y distintas maneras de asociárselos, ¿no? La que vamos a usar en el ejemplo de al rato son los complejos simpliciales que se llaman de Vietoris-Rips y bueno, la manera en que los vamos a asociar es la siguiente, ¿no? Consideremos que tenemos puntos ahorita puede ser en un espacio métrico, piensen en Rn, y tenemos nuestros datos, que en este caso son cada uno de los puntos, ¿no? Escojamos una distancia fija, un epsilon mayor que 0, y construyamos la bola con radio epsilon alrededor de cada uno de esos puntos, ¿no? La bola rellena. Y vamos a construir el complejo simplicial de la siguiente manera. Cuando dos bolas se intersecten, como en este caso de aquí, vamos a construir un segmento de recta entre esos dos puntos, ¿no? Eso hasta ahí es claro, ¿no? Entonces aquí va otro segmento de recta, este y este se intersectan, aquí va otro, bueno, tal como en la figura, ¿no? Aún más, cuando tenemos que tres bolas se intersectan, como en el caso de estos tres puntos, no solamente vamos a poner los segmentos de recta que están entre ellos, sino también el triángulo relleno, ¿ok? Se pueden observar que entre estos tres puntos de aquí, aunque se intersecten 2 a 2, no se intersectan los tres y por eso no se rellenó aquí ningún triángulo, ¿no? Y pues podemos seguir de la misma manera, ¿no? Cuando se intersecten 4 bolas, ponemos los segmentos de recta, ponemos los triángulos que irían en las caras y ponemos también el tetraedro relleno, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a ir construyendo pues, nuestro complejo simplicial. Bueno, se llama así porque está compuesto de simplejos y los simplejos pues, son rectas, triángulos, tetraedros y bueno, así nos podemos seguir, ¿no? Bueno, entonces lo que nos interesa conocer son las componentes conexas y los agujeros, como ya habíamos dicho, de esta estructura de acá, ¿no? Aquí es claro ver pues, que hay una sola componente conexa, porque todo está conectado, y que aquí hay un agujero de dimensión 1, ¿no? Aquí hay un lazo que es irreducible. Y bueno, como primer ejemplo, ¿no? Ahora bien, es claro que la estructura que le estamos asociando de esta manera y por lo tanto sus propiedades dependen fuertemente del epsilon que hayamos escogido, ¿no? Si escogemos un epsilon lo suficientemente pequeño, entonces pues cualesquiera dos de ellas van a ser ajenas y entonces tengo pues, una componente conexa por cada uno de los puntos, ¿no? En cambio, si escojo un epsilon lo suficientemente grande, todas las bolas se intersectan entre sí y pues tengo ahí una bola, ¿no? Algo homeomorfo a la bola en el Rn en el que esté. Y pues estamos interesados en observar cómo es que el complejo simplicial cambia cuando el epsilon cambia, ¿no? No hay como una manera mágica de escoger un epsilon que nos sirva, ¿no? Como no conocemos cuál es el epsilon que me dice más sobre los datos, vamos a considerar todos los epsilon mayor que 0 hasta que lleguemos a la bola trivial, ¿no? Y entonces vamos a estudiar las propiedades topológicas en este contexto, ¿no? Entonces vamos a ver qué significa esto, ¿no? Y la teoría que se encarga de eso pues, es la homología persistente, ¿no? Bueno, todo esto está fuertemente fundamentado y tiene una teoría que lleva su tiempo de comprender atrás, pero espero que con un ejemplo y con las manos me crean cómo es que funciona esto, ¿no? Vamos a pensar el proceso como una película, donde al tiempo 0 tenemos la bola de radio 0 en cada uno de los puntos y al tiempo t, la bola de radio t en cada uno de esos puntos, ¿no? Entonces, si empezamos con estos puntos de aquí, pues poco a poco las bolas alrededor de cada uno de ellos van creciendo, ¿no? Hasta que ya tenemos que todos se intersectan con todos. Ok, ¿cuáles son las propiedades topológicas que así a simple vista nos interesan de estos puntos? Pues así después de un análisis dices, pues hay como 3 hoyos ahí, ¿no? 3 círculos. ¿Y cómo se ven reflejados esos 3 círculos en todo este proceso? Pues son las propiedades topológicas que duran más tiempo en la película, ¿no? Dependiendo del contexto de los puntos, los
las propiedades topológicas como componentes conexas o como agujeros, piénsenlo simplemente, pueden aparecer y desaparecer según vamos avanzando en nuestra película, ¿no? Por ejemplo, aunque aquí empezamos con un montón de componentes conexas, en algún momento ya se unieron y ya tenemos pues, menos de la mitad de las componentes conexas, ¿no? Aquí tenemos un solo lazo, un solo hoyo, y aquí ya se dividió en dos, ¿no? Y aquí siguen cada uno de los dos y aparece un tercer agujero, y aunque estos dos de las orillas se mantienen, el del medio ya desapareció, ¿no? Entonces, según van variando el tamaño del épsilon que estamos considerando, varían las propiedades topológicas del complejo de simplicidad que le asociamos, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades topológicas importantes en este contexto? Las que, en un como ingenuo primer intento, las que duran más tiempo en esta película, ¿no? Si se ven es claro, pues, por ejemplo, que este agujero, que es el más grande, aparece aquí y se va hasta acá, ¿no? Pero aquí aparece luego después de esto, porque ya todas las bolas están a punto de juntarse y dura un buen rato, ¿no? Ahora bien, ¿cómo resumimos todas estas ideas que están en el aire sobre cuáles son las propiedades que más duran? Bueno, existen dos gráficas, dos resúmenes topológicos para este proceso, ¿no? Que están fundamentados por un teorema de representación de código de barras, tienen un código de barras corresponde a un diagrama de persistencia y un diagrama de persistencia corresponde a un diagrama de barras, a un código de barras definido. Y bueno, hay un montón de teoría ahí atrás, pero básicamente este diagrama de aquí nos va a resumir la información de cuánto duran las propiedades topológicas conforme varía el épsilon. Si se fijan aquí, bueno, aquí avanzan en zigzag conforme avanza el épsilon y ya no estoy dibujando las bolas, ¿no? Ya estoy dibujando el complejo asociado a esas bolas, ¿no? En este esquema de acá vamos a entenderlo un poquito porque esta es una parte muy importante. Bueno, el épsilon empieza en 0, el eje horizontal es el eje de las épsilons, ¿no? Y bueno, vamos primero con las líneas. Sí se alcanzan a ver los colores, ¿verdad? Las líneas rojas, estas de aquí, van a corresponder a las componentes conexas del complejo que estamos construyendo, ¿no? Entonces, como ya dije, ya lo repetí, al principio hay una componente conexa por cada uno de los puntos, pero conforme se van uniendo los puntos, pues van desapareciendo componentes conexas. En el segundo corte que se hizo de la película, pues ya quedan muchas menos componentes conexas, ¿no? Las que están desde el principio, pues corresponden a cada uno de estos puntos, y las que han ido desapareciendo, como todas estas, pues son los puntos que ya están en la misma componente conexa, ¿no? Es fácil ver que después, aquí ya solo hay una componente conexa, entonces sobrevive una sola barrita, ¿no? Eso es importante decirlo, ¿no? Cada una de estas barritas corresponde a una de las propiedades topológicas que estamos estudiando, ¿no? Entonces, por cada componente conexa yo dibujo una barrita, ¿no? Cuando aparece, en este caso no aparecen nuevas componentes conexas porque no estamos añadiendo puntos, entonces todas empiezan desde el principio y van desapareciendo conforme se van juntando debido a que las bolas van creciendo de tamaño, ¿no? Ahora bien, la segunda tanda de rayitas corresponden a los agujeros de dimensión 1, ¿no? A los que no son topólogos, pues no hay mucho pierde, ¿no? Corresponde a este tipo de figuras, ¿no? Donde hay un hoyo, ¿no? En el plano, donde hay un círculo ahí que no podemos reducir. Entonces, si se fijan al principio, como todas las componentes conexas son un punto, pues no hay agujeros de este estilo por ahí, y por eso no empieza los complejos simpliciales del principio no presentan este tipo de estructuras, ¿no? Pero en algún momento aparecen estos dos círculos, ¿no? Entonces, cuando se hace este corte de aquí, aquí ya están 1, 2 círculos, ¿no? Bueno, esta línea de acá correspondió a alguno que empezó, pero luego se terminó, que si queremos verlo, podría ser este de aquí, ¿no? Que en algún momento ese triángulo tuvo que estar hueco, conforme creció el épsilon que estamos considerando, pues se rellenó y desapareció ese agujero, ¿no? Entonces, bueno, vamos así, ¿no? Cada una de estas barras corresponde a un agujero que apareció en algún momento y desapareció en algún otro momento, ¿no? ¿Cómo escoges las etiquetas de las componentes conexas? ¿Cómo escojo las etiquetas? Dos cosas que se convierten, dos componentes conectadas que se convierten en una, ¿cómo escoges cuál? Bueno, a priori es indistinto porque, o sea, cuando se juntan dos no estás diciendo este se pega con este o dependiendo del contexto puedes decidir como la manera particular en que dices esta se va, esta se queda, pero no hay como... Porque hay como que no están ordenadas, ¿no? Sí, no están ordenadas y... Bueno, no hay
por lo que me he encontrado no resulta tan como importante decir cuál quitas y cuál quedas, porque lo que te importa es saber cuáles son las componentes conexas, ¿no? O sea, cuántas son y, o sea, pues esta que quedó hasta el final, no importa saber si es la que correspondía a este punto o a este punto, ¿no? Porque está diciendo que todos los puntos están en la misma componente conexa, ¿no? O sea, sí, cuando se hace computacionalmente y cuando lo haces a mano, sí absorbes esa información de cuáles son las dos que se están uniendo, ¿no? Dices, esta se unió con este otro componente conexa y ahí es donde escoges cualquiera de las dos etiquetas, la que más te convenga en el contexto, ¿no? Pero sí sabes cuáles son las que vas juntando, ¿no? Y bueno, de la misma manera, estos agujeros de aquí, cuando ya se hace con calma y a mano, con el lápiz, manejas los tiempos exactos, le pones nombre a cada uno de estos agujeros y sabes qué es lo que está pasando ahí de fondo, ¿no? Esto es como el resultado final. Y bueno, por último, esta parte del H2 corresponde a los agujeros en dimensión 2. No se llega a apreciar tanto aquí, pero si se ve solo habría uno de ellos en este dibujo. Lo podemos pensar como una burbuja allá adentro, ¿no? Como un tetraedro que está hueco, pero pues duró muy poquito tiempo, ¿no? O sea, apareció aquí y luego desapareció pues, por la naturaleza del proceso, ¿no? Entonces, como no podemos estar viendo toda la película de cómo construimos los complejos simpliciales al mismo tiempo, en este diagrama, que es un código de barras, está resumida toda la información, ¿no? Nos dicen cómo aparecen y desaparecen propiedades topológicas. En este ejemplo, pues solo tenemos componentes conexas y agujeros de dimensión 1 y 2, pero pues están diseñados para que le añades aquí H3, H4 hasta el que aparezca, ¿no? ¿Alguna duda de esta parte? ¿Qué fue lo que dijiste que había como una... O sea, que podemos relacionar, asociar a cada película un código de barras? Pero dijiste que era como un teorema. Ah, sí, o sea, está el teorema de representación de código de barras, así se llama. ¿Pero qué es lo que representa? ¿Los datos? El proceso, o sea, en realidad lo que tienes, puedes considerarlo así, es como una sucesión de complejos simpliciales, ¿no? Que lo indexas por i, digamos, ¿no? Por el intervalo 0, 1, ¿no? Entonces, lo que te dice es que el complejo, esta estructura, las sucesiones de complejos, sí puede resumir la información topológica de eso con este tipo de dibujos, así a grandes rasgos. La siguiente sesión, no hoy, sino... Así es. Se va a hablar de eso. Del teorema. ¿La dimensión original del espacio implica algún límite de las H's que puedes tener? A priori no, y con este... ¿Perdón? Del nivel de H's que aparece, sí. El H2 es el máximo, estás en dimensión 3, entonces el máximo que te aparece es 2. Ok, entonces tienes 4, tienes una dimensión 4, tienes H3. Sí, bueno, en este caso, bueno, como ya dije, hay otras maneras de asociar estos... bueno, este proceso se llama hacer filtraciones, que es construyéndolo poco a poco, y hay otros modos de hacerlo donde... Bueno, hay modos en los que no puedes subir la dimensión y hay otros en los que sí se puede subir la dimensión, ¿no? Pero bueno, esto es lo que vamos a utilizar para el ejemplo del rato y es una manera intuitiva de verlo. Bueno, ahora sí, ¿no? Vamos a ver un poquito la aplicación a genética. Nos encontramos varios artículos de investigación. Cada uno de ellos hacía una aplicación concreta y distinta al contexto de genética. Entonces no era como que siempre se usara para lo mismo, ¿no? Una cosa interesante del TDA es que es una herramienta muy versátil, pero necesita adaptarse a la situación particular, ¿no? No es como un martillo con el que le pegas a todo, sino que tienes que traducirlo al lenguaje de tu contexto, ¿no? Y dependiendo de la aplicación que quieras hacer, pues obtienes los resultados que depende del contexto, ¿no? Entonces el artículo del que les voy a platicar muy brevemente habla de la topología de la evolución viral. Y bueno, los autores son ellos tres, Joseph Minun-Shaun y Raúl Rabadán, son biólogos computacionales de la Universidad de Columbia, y Gunnar Carlsson pues, es uno de los topólogos pioneros y que están más importantes en esta área, ¿no?
Esta situación aparece frecuentemente, de hecho casi en todos los artículos, ¿no? De colaboraciones, ¿no? Necesitas un experto en el tema y un experto en TDA para que sea una aplicación con frutos, ¿no? Y es un artículo bastante reciente, ¿no? del año pasado. Intentaré ponerlos en contexto del problema en 3 minutos sobre lo que se necesita saber de genética y de historias filogenéticas. Espero que me salga, ¿no? El problema que enfrentan en este artículo es que quieren reconstruir el proceso evolutivo de un conjunto de especies, ¿no? Esto es lo que ellos llaman la estructura filogenética, ¿no? Bueno, tiene 2 supuestos principales que espero que parezcan obvias, ¿no? Que todas las especies provienen de un ancestro común y que conforme avanza el tiempo van apareciendo especies nuevas, principalmente de 2 maneras, ¿no? Lo que ellos llaman evolución vertical y lo que denominan evolución horizontal, ¿no? La evolución vertical aparece cuando algún individuo o un grupo de individuos de una especie presentan una mutación, ¿no? Y su descendencia resulta ser esencialmente diferente a la especie a la que provenían, ¿no? Y eso da origen a una nueva especie, ¿no? Entonces, bueno, si quisiéramos reconstruir un árbol filogenético teniendo pues, esta manera de evolución atrás, obtendríamos dibujos de este estilo, ¿no? Donde tenemos un ancestro común en el principio, una sola especie, y en algún momento se presentó una mutación que dio origen a otra especie, ¿no? Y ya tenemos 2. Luego, una de ellas presentó una mutación y eso da origen a otra especie. Aquí hay otra mutación, da origen a otra especie y así nos seguimos, ¿no? Esto es un árbol filogenético en el sentido biólogo y también árbol en el sentido de topología, ¿no? Este es como el principio pues, más aceptado, ¿no? de evolución y que tiene más historia y más trabajo atrás, ¿no? Por otra parte, existe la evolución horizontal. ¿Qué quiere decir? Que los organismos unicelulares, ¿no? Lo que se llaman virus, bacterias, todos los bichitos, ¿no? Tienen la capacidad de intercambiar genes e información genética entre especies distintas, ¿no? Es decir, que 2 cepas distintas de influenza, por ejemplo, ¿no? Interactúan y intercambian genes y aparece una nueva especie, ¿no? ¿Por qué nos complica esto el problema? ¿No? Porque además de evolución vertical, que como ya vimos en nuestro dibujito, pues son cuando aparecen nuevos brazos hacia arriba, ¿no? Tenemos luego interacción entre esos brazos. Es decir, no solamente como que aparezcan nuevas especies, sino que se pueden modificar entre sí. Entonces, en vez de reconstruir un árbol topológico, ahora queremos reconstruir una red, ¿no? Una estructura reticular de este estilo, ¿no? Bueno, entonces ellos empiezan haciendo un recuento, ¿no? Tanto de la parte como genética, eso que les acabo de platicar, como de los métodos que se han creado y hecho para reconstruir el árbol filogenético, ¿no? La gran mayoría de los árboles filogenéticos, de los modelos, se esfuerzan en reconstruir un árbol, ¿no? Y recientemente se acaba de ver que pues, toda esa evolución horizontal que no se ve en ese modelo es importante, ¿no? Y no hay hasta ahorita un método establecido que incorpore ambos tipos de evolución, ¿no? Que quiera modelar ambos procesos dentro de este contexto, ¿no? Y los primeros intentos que hay se ven limitados por la capacidad computacional, porque el problema de determinar de que existe un árbol en una red filogenética resulta ser NP, no polinomial, y pues estamos hablando de bases de datos muy grandes, ¿no? Entonces luego truenan el problema, ¿no? Entonces lo que se ha intentado hacer es pues, simplificar los modelos para que sean computacionalmente factibles. Ya voy en la siguiente. Y por otra parte, las ideas que se han dado para detectar esa evolución horizontal, pues dicen, aquí hubo, pero no nos dan como información comprensiva de cómo fue el proceso evolutivo de esa evolución horizontal, ¿no? Entonces, en general, estos métodos proponen una solución, pues que ellos dicen, esta es lo mejor que yo encontré, ¿no? Una solución que puede ser subóptima, que se ajusta de cierta manera a los datos, ¿no? Como ya les dije, pues tienen el problema de que computacionalmente son complicados, y también, bueno, algunos de ellos, leíamos, son muy susceptibles a factores, ¿no? O sea, cualquier cosita que le muevas a los datos te da un árbol completamente diferente, ¿no? Y entonces, lo que ellos proponen
dicen, bueno, vamos a usar TDA para atacar este problema y yo no te voy a dar como mi mejor candidato a la estructura filogenética de los datos que me estás dando, sino que te voy a decir de las propiedades topológicas que tiene la estructura filogenética de los datos que me estás dando, ¿no? Entonces no te digo, mira, este es el árbol, pero sí te voy a decir, tiene tantas componentes conexas, tiene tantos agujeros de este estilo y te voy a decir dónde están, ¿no? Eso es lo que hace el proceso, ¿no? Y comparado con las otras herramientas, pues es importante porque le da prioridad a modelar correctamente el fenómeno que está atrás sobre los aspectos computacionales, porque al parecer es como computacionalmente mucho más barato que los otros métodos, ¿no? Ellos decían que es rápido, yo nunca encontré a qué se denomina, a qué le dicen rápido, ¿no? Pero eso dicen. Y bueno, además, después de la construcción del modelo, resulta ser que no solo obtienen ese tipo de propiedades meramente topológicas, sino que tienen un significado muy concreto del otro lado, del lado biológico, ¿no? Entonces, que son cosas que no son fácil como de inferir con otros aspectos, con otros métodos, ¿no? Por ejemplo, la tasa en la que ocurren los sucesos horizontales, ¿no? ¿Qué tan seguido pasan estos intercambios en distintas especies, ¿no? Detectar intercambios genéticos más complejos donde participan más de 2 especies, es decir, donde hubo intercambio de genes entre 3 o más especies diferentes. También patrones estadísticos de cosegregación, que son detectar cuáles son los genes que siempre se intercambian juntos o que suelen intercambiarse juntos. Y algo que ellos presumen mucho es que te dice que también detecta las estructuras de árbol. Es decir, tú le das los datos y te dice, ¿sabes qué? Eso sí parece un árbol, ¿no? O sea, ahí debe haber una estructura que debe ser como un árbol, pero también nos dice las estructuras que son reticulares, ¿no? Las estructuras que tienen ciclos. Y por último, es estable ante pequeñas perturbaciones de los datos. Y esa es la gran diferencia con los otros métodos. Bueno, ahora sí, ¿qué son los datos, ¿no? Vamos a considerar que cada especie es un dato, ¿no? Y por decir una especie, para no meternos en complejos así en cuestiones muy filosóficas, vamos a decir que pues, va a ser una secuencia genómica y eso es lo que nos va a distinguir a las especies, ¿no? Donde una secuencia genómica son cosas de este estilo, es una cadena de DNA que tiene, puede ser una palabrota que se escribe con 4 letras diferentes y ya están bien ubicadas, ¿no? Ya estas se obtienen experimentalmente. Entonces ya se sabe qué especies tienen qué secuencias genómicas. Y en el espacio de las secuencias genómicas se tiene bien definida una cosa que se llama distancia genética, que nos permite dar distancia entre cada una de estas secuencias, ¿no? Y bueno, es una métrica bien definida ahí. Y no solamente nos dice qué tan cerca, sino que podemos interpretar esto a nivel evolutivo, ¿no? Como 2 puntos que están cerca con esta medida son evolutivamente cercanos, ¿no? Pertenecen a la misma familia, pues así podemos decirlo, ¿no? Y por el otro lado, 2 puntos que son lejanos con esta métrica, pues es que tuvo que haber muchas mutaciones en medio y nos sugiere que pertenecen a familias completamente ajenas, ¿no? Bueno, la primera parte que ellos hacen para probar el método es con datos simulados y la segunda parte lo trabajan con bases de datos de virus, sobre todo de influenza y de otro par de virus porque ya están muy estudiados, ¿no? Porque están muy conocidos. Cabe mencionar que es como el artículo donde estrenan el método en genómicas y al final dicen queremos intentar esto en muchas otras bases de datos, ¿no? Bueno, ahora sí, los datos simulados, ¿no? El dibujo de arriba corresponde a datos simulados donde solo hay evolución vertical, donde no hay intercambio horizontal de genes, y por otra parte, el de abajo corresponde a uno donde hay ambos tipos de evoluciones, ¿no? Bueno, estas son caricaturas de lo que se modeló, no necesariamente están en R2, ¿no? Pero tenemos los puntos, tenemos el código de barras y más o menos pues, algunos fotogramas de cómo va creciendo este complejo simplicial, ¿no? Bueno, no se alcanzan a ver, pero las rayas azules corresponden a las componentes conexas y las rayas rojas, como estas de aquí, corresponden a los agujeros de dimensión 1, ¿no? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Qué representan los puntos? Los puntos, especies. O sea, lo que hicieron aquí fue simular especies que evolucionan solo de manera vertical, solo con mutaciones. Entonces dijeron, a ver, esta es una especie y va a empezar a mutar y generar nuevas especies. ¿Pero X y X significa? No tienen significado, solo es manera gráfica. O sea, no sé cuáles sean las escalas, no creo que hayan utilizado algunas factibles, pero o
O sea, es una simulación. O sea, es que lo que simula son genomas, no son puntos en R2. No sé si me explico. O sea, ahí estás usando la distancia genómica. Ajá, estamos usando la distancia genómica, ¿no? Y esta es como una visualización en distancia de R2. Ok. ¿No? O sea, pero sí, lo que simularon pues, fueron especies, ¿no? Y estas de aquí evolucionan aparecen nuevas especies solo con mutaciones en alguna de las que ya existen, ¿no? Y esta de acá, pues sí hay intercambio horizontal de genes, ¿no? Entonces, si se ve aquí de esta manera, pues hay como clústeres bien definidos que corresponden a las familias de especies que aparecen ahí. Y pues aquí es como se va viendo, ¿no? Al principio hay 5 componentes conexas y se van uniendo poco a poco, ¿no? ¿Qué es lo importante en este contexto? Que conforme crece mi épsilon, está creciendo mi distancia genética, ¿verdad? Y por lo tanto está aumentando la distancia evolutiva. Entonces, los que están cerquita son porque provienen de la misma familia y evolucionaron de un mismo individuo, y los que están lejos son porque evolucionaron, o sea, provienen del mismo ancestro, pero pasó mucho más tiempo para encontrar el ancestro común. ¿Sí me explico ahí? Y nótese que no hay ningún agujero de dimensión 1, ¿no? En cambio, en este de acá, pues empezamos con muchas componentes conexas y en algún momento se unen y queda una sola, que es decir, en algún momento llegan al ancestro común, pero hay presencia, bueno, estas líneas rojas corresponden a los agujeros de dimensión 1, y aquí sí hay presencia de agujeros de dimensión 1, ¿no? Hay uno pequeño al principio que desaparece luego, y hay uno que dura aquí un buen rato, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué son tus puntos rojos? ¿Son individuos? ¿Estos? No, los puntos rojos en el diagrama. Estos. Sí, porque puede ser, lo que yo entendía, es que tienes la secuencia genómica y lo que estás tomando son subsecuencias genómicas, digamos. Estás leyendo la secuencia genómica poco a poco. Ajá, no. No lo sé. A ver si entiendo la pregunta, ¿no? Tienes A, G, T, 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 C, G, A, T, es una secuencia genómica. Sí. Ahí estás utilizando el hecho de que se sabe que las secuencias genómicas son lineales. Entonces estás aprovechando eso y le estás escribiendo de la única manera en que se puede escribir. Entonces podrías pensar, un punto rojo es A, otro punto rojo es AG, otro punto rojo es AGT. No lo sé. Es que de ver el caption de la figura, creo que pueden ser las dos componentes principales, las dos primeras componentes principales, las que están graficadas en el plano. Ajá. Entonces están resumiendo RK en R2, pero RK no sé qué sea. No sé, no me metí a los detalles de la simulación. Pero parece ser un resumen, es un resumen en 2 dimensiones de lo que está ocurriendo a mayores dimensiones. Mira, sí. Using Principal Coordinate Analysis. Sí, exacto. Claro. Sí hacen eso. Y respondiendo a la pregunta, no se usa todo el genoma de cada especie, ¿no? Para hacer este tipo de comparaciones, los expertos ya tienen determinadas secciones particulares del genoma y esas son las que comparan entre las distintas especies. Entonces, sí es más o menos así, ¿no? Sí, o sea, hay varias métricas que puedes usar, pero realmente podrías tener un espacio discreto, ¿verdad? De dimensión tal como la longitud de las secuencias. Y esa sería como que la representación más fiel. Pero evidentemente hay formas de... ¿Perdón? Son de diferente tamaño en general, ¿eh? Sí. Bueno, no. O sea, si las quieres comparar, pues tienes que alinearlas y tienes que poner todas juntas para poder dar una distancia entre ellas. O sea, porque si empiezas a comparar cosas de distintos tamaños, pues es una bronca. En la realidad sí son de diferentes tamaños, ¿no? O sea, los virus pueden ser de diferentes tamaños. Realmente puedes tener un núcleo o un core de genes que siempre están, y entonces basado en un alineamiento de esas secuencias puedes compararlas
y puede haber desde métricas muy simples donde pones, por ejemplo, simplemente el número de coincidencias, o sea, de bases iguales entre el total o cosas así, o hasta dependiendo de qué tanto lo haces. Y en las formas más complicadas puedes quizás incluir las probabilidades de mutación que no son homogéneas, o sea, no es lo mismo la probabilidad de que A cambie a G que a T o a C, ¿no? Entonces hay varios asegúnes. Pero creo que ahí la representación en dos dimensiones simplemente nos ayuda a ver más, más fácilmente la cosa. Solo hay genómicos Creo, porque lineales. tampoco lo Solo hay genómicos lineales, no hay genómicos circulares. Sí, hay. Sí. En la mayor parte de los bichos pequeñitos en las bacterias y en muchos virus, los genomas son circulares, ¿no? Que también es una cosa interesante. En los genomas muy grandes de los eucariotes como nosotros, se está dividido en grandes segmentos lineales que son básicamente los cromosomas, ¿no? Pero dentro de nosotros tenemos organelos como las mitocondrias, que fueron bacterias alguna vez de vida libre, y que tienen genomas que sí son circulares, ¿no? Sí, pero las secuencias siempre son lineales. Las secuencias circulares. sí, No, son pueden ser lineales. circulares en el sentido de que es la línea que donde coinciden los extremos, Se junta. pero Ujú. son lineales siempre. Sí. Bueno, digamos, en el sentido general. Sí. Y lo que están midiendo aquí, la distancia entre los diferentes componentes del genoma, de todos modos sí da una distancia espacial, digamos, dependiendo de la métrica, y da una estructura más compleja. Se puede hacer en una métrica incluso unidimensional, como menciono. Lo más simplón sería decir coincidencias valen 1, y entonces coincidencias entre el número de bases que estamos comparando y tenemos una medida muy simple. Quizás no refleja todo lo que... Bueno, regresando un poco, es claro que si cuando se incluye la evolución horizontal, la homología persistente resultante, el código de barras que obtenemos es diferente al que se usa cuando no hay evolución vertical, ¿no? Y la principal diferencia es que aparecen agujeros de dimensión 1, ¿no? Y ellos, pues ahí es donde está el secreto de cómo modela esto. Perdón, se me ocurre una lucubración que creo que sería muy fuerte. No sé si sea un teorema el decir que con la evolución lineal no pueden aparecer agujeros. O sea, si eso es cierto, Sí. Por definición. Sí. Por definición, porque cuando lo están haciendo la evolución que llaman vertical, lo único que pueden aparecer son árboles. ok. Entonces, de hecho, es un teorema. No hay, Sí. De hecho. Pero en el método no puede haber forma, Ajá. porque la evolución es caprichosa, ¿no? Sí, sí, pero O sea, pueden regresar, pueden... yo creo que están suponiendo que no pueden regresar. Eso es muy fuerte, porque evidentemente da una posibilidad de decidir entre dos modelos totalmente distintos de evolución. Sí, es un supuesto fuerte el hecho de que sean puros árboles y que no puedan regresar. Sí. Entonces, por eso, con la evolución horizontal, ahí sí te presentas los ciclos de muchas maneras. Y bueno, en otras palabras, eso es precisamente lo que les quería platicar con esta imagen de aquí, ¿no? Cuando se tiene solo evolución vertical, pues topológicamente las cosas resultantes avanzan como árboles, ¿no? Y es imposible que aparezcan ciclos por lo que ya dijeron, ¿no? En cambio, cuando tenemos evolución horizontal, es decir, que hay dos especies que interactúan, pues en el mismo dibujo se observa, ¿no? Lo que está apareciendo ahí es un ciclo en el sentido topológico, ¿no? Entonces, es por eso que en la simulación, y es lo que ellos están proponiendo, que cuando apliquen el método y te aparecen ciclos, estás hablando de que allí hubo un evento reticular, es decir, hubo una interacción horizontal de genes, ¿no? El diagrama de la derecha es un poco más topológico y lo que habla es que esto pues, lo puedes retraer a un punto, ¿no? Si tienes una estructura de árbol, pero en cambio
Si tienes un ciclo, eso ya es topológicamente muy distinto y esta es como la primera como forma de verlo, ¿no? Que no lo puedes retraer a un punto sobre sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, como ya me dieron pie, ¿no? La idea es ver qué significan las propiedades topológicas en el contexto genético, ¿no? Y una primera cosa que es clara es que cuando aparezcan ciclos topológicos corresponden a eventos reticulares, ¿no? A evolución horizontal, ¿no? Y no solo eso, sino que los autores presentan todo un diccionario entre los conceptos de homología persistente y los conceptos de evolución, ¿no? Para poder traducir las propiedades topológicas en información sobre los datos, ¿no? Podemos ir viendo algunos de ellos, ¿no? El valor de filtración E, que es la epsilon, es la distancia que hemos estado mencionando, ¿no? Pues nos habla de la distancia genética entre los datos, ¿no? ¿Por qué es importante, ¿no? Porque si tenemos dos componentes conexos que a un epsilon en particular se unen, significa que en esa distancia genética dos familias distintas se unieron. Y eso nos da información en la escala evolutiva de los individuos, ¿no? Bueno, los números de Betti seriodimensionales es el número de componentes conexas, ¿no? Ah, sí, eso se me fue, ¿no? Bueno, vamos a trabajar ahorita con los números de Betti 0 y con el número de Betti 1 nada más, ¿no? En tu diagrama de barras, el Betti es simplemente el número de barritas que ves en el... Sí, el número de Betti 0 es el número de componentes conexas, el número de Betti 1 es el número de ciclos que están apareciendo, ¿no? Entonces, si regresamos un poco a por ejemplo, este dibujo de aquí tiene un número de Betti 0 de 2, 4, 6 y tiene un número Betti de dimensión 1 de 2. ¿Sí? Tiene 6 componentes conexas y tiene 2 ciclos, ¿no? Es básicamente, ¿no? Entonces, el número de Betti de dimensión 0 a un nivel dado de epsilon, a un nivel de filtración particular, significa el número de familias o el número de grupos de especies que ya son diferenciados a esa escala evolutiva, ¿no? Los generadores de cada uno de los componentes conexas, es decir, los representantes de las componentes conexas, pues son un representante de cada uno de los elementos de las familias de especies, ¿no? Bueno, hay unas cosas más complicadas que por tiempo ya no les platiqué, pero por ejemplo, los números de Betti de dimensión 1, pues es el número de eventos reticulares, ¿no? Como ya dijimos, y los generadores de estos ciclos, pues son los eventos reticulares, ¿no? A través del proceso es posible detectar dónde es que están estos círculos y cuáles son las especies que participan. Entonces te está diciendo cuáles son las especies que tuvieron ese intercambio horizontal de genes, ¿no? Ahora bien, como ya vimos en los ejemplos anteriores, no solamente tenemos propiedades topológicas de dimensiones 0 y 1, ¿no? Sino que podemos tener agujeros de dimensiones mayores, ¿no? Como ya les platiqué, los agujeros de dimensiones mayores corresponden como a tetraedros huecos, ¿no? O a el de la siguiente dimensión, ¿no? Toros, Ajá. donas. Como burbujas adentro, ¿no? Para los que... Bueno, entonces, esto en el contexto, para que se creen este tipo de estructuras, se necesita que interactúen más puntos, más especies, ¿no? Entonces, bueno, está ahí detallado cómo es que los eventos, los generadores de homología, es decir, estos agujeros de dimensiones mayores, corresponden a eventos reticulares complejos, ¿no? donde aparecen más de 2 especies, ¿no? Bueno, bueno, ahí entre unas operaciones, entre todos estos resumen topológico, se pueden obtener cotas para la tasa de los eventos reticulares, ¿no? Es bastante largo, pero creo que un panorama general está muy interesante, ¿no? Bueno, como les dije, hicieron la simulación que les acabo de mostrar. El resto del artículo se centra sobre todo a comparar los resultados de aplicar TDA en las familias de los virus de influenza contra los resultados experimentales en esas bases de datos, ¿no? Entonces, como método teórico fue muy interesante porque al aplicar TDA, los componentes conexos que detectaba correspondían, o sea, de manera exacta
con las familias detectadas de los virus de influenza, ¿no? Me parece que son 9. ¿No? Los eventos reticulares que sugería el método, es decir, los ciclos que aparecían a la hora de construir este método, pues sugerían los mismos resultados que otros estudios experimentales habían sugerido, ¿no? Incluso eventos complejos donde interactúan distintas cepas, que son estudios complicados, según entiendo, de hacer experimentalmente, ¿no? Coincidían, ¿no? Y también se distinguía cuáles familias tenían una evolución más vertical y cuáles familias tenían muchas interacciones horizontales, ¿no? Eso es fácil de ver si aparecen muchos ciclos y de manera muy seguida, es que hay muchos eventos reticulares. Si lo que te queda es un árbol o algo muy parecido a un árbol, es que hay pocos eventos reticulares, ¿no? También te permite ver cuáles son las especies que más interactúan entre sí, cuáles no interactúan entre sí, y eso tiene intereses en otros contextos. En particular, en otro artículo que nos encontramos, hablaba del intercambio a la resistencia de antibióticos entre especies, ¿no? Entre especies de bacterias, ¿no? Bueno, algunas de las conclusiones que traía el artículo es que pues, nos permite modelar más allá del paradigma vertical, ¿no? O sea, aunque no nos da una red ni nos propone una en particular, sí nos dice cuáles son las propiedades topológicas de esa historia filogenética, y las propiedades topológicas nos hablan de eventos concretos, ¿no? El método, por la construcción, es estable a pequeñas fluctuaciones de los datos y es computacionalmente decente de hacer. Se pueden detectar los eventos reticulares, incluso donde participan más de 2 especies, y esto es como contrastante con la mayoría de los métodos que se usan para estudiar este problema, ¿no? Estas son como las 3 principales diferencias. Y ya.